educando e inspirando desde la experiencia. Bienvenidos a Conversando con usted. Un espacio de diálogo que transforma la enseñanza y el aprendizaje. Hola a todos y todas, un gusto saludarlos y saludarlas. Este es un nuevo programa de Conversando con usted. Seguidamente, el tema de hoy se titula Las calificaciones de los aprendizajes en matemáticas y estudios sociales. Con ustedes, Gustavo Gamboa Sevilla, Marvin Carvajal Barrantes. El tema de hoy: desafíos y retos desde el enfoque cuantitativo. La evaluación de los aprendizajes en matemáticas desde el enfoque cuantitativo. Vamos a plantearle a don Gustavo Gamboa, director de ANDC, profesor de matemáticas, las siguientes preguntas. ¿Qué métricas se pueden utilizar para medir el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y cómo se pueden interpretar esos datos en su relación con su comprensión conceptual? ¿Cómo afectan las calificaciones cuantitativas a la percepción que tienen los estudiantes sobre su capacidad en matemáticas y su motivación para aprender la materia? ¿Qué relación existe entre el acceso a recursos educativos y el rendimiento en pruebas sumativas de matemáticas entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos? Don Gustavo, con usted, el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Hola, don Marvin, un gusto saludarle a usted y a los que están escuchándonos y viéndonos a través de redes sociales, a través de nuestro canal de ADEMDC y en este programa Conversando con usted. Bueno, la evaluación de los aprendizajes en matemáticas desde el enfoque cuantitativo. Cuando usted me pregunta qué métricas se pueden utilizar para medir el rendimiento de los estudiantes en matemáticas, ahí yo creo que primero es ubicarnos en el reglamento de evaluación, según el Ministerio de Educación, por lo menos para los estándares de este país, y el instrumento por excelencia para la evaluación cuantitativa, según los componentes del reglamento, estaremos hablando de pruebas escritas, y en esas pruebas escritas encontraríamos las métricas básicas, que sería puntajes, el puntaje y el porcentaje. Ese puntaje y ese porcentaje, si utilizamos métricas de medidas de posición y como el promedio, la moda, la media, la mediana, y medidas de variabilidad como la desviación estándar, por ejemplo, entonces ahí podríamos encontrar o podríamos interpretar los datos que nos arroja los resultados de esa prueba escrita y determinar el rendimiento de los estudiantes. Si la prueba está bien elaborada, si hay detrás lo que antes ya hablábamos de un cuadro de balanceo, o sea, una buena distribución temática, un buen indicador a partir de los aprendizajes esperados, y ese indicador yo tengo identificado el tipo de ítem que me permite identificar el logro o no logro de una habilidad, entonces sí, definitivamente esas métricas, tanto el promedio como la desviación estándar, por ejemplo, ya de analizada la prueba, me puede arrojar cómo es el comportamiento, el rendimiento de los estudiantes. Entonces, en el marco eh, del reglamento de evaluación, la prueba escrita es fundamental cuando hablamos de evaluación desde un enfoque cuantitativo, porque me permite medir en un momento determinado
el rendimiento de los estudiantes. Y por eso siempre es necesario que cuando se aplica la prueba, después de que se aplica la prueba, se haga un buen análisis estadístico para determinar a partir del puntaje, el porcentaje, las medidas de variabilidad y el recorrido, por ejemplo, que toman esas calificaciones, determinar incluso cuando encontramos estudiantes que están muy por debajo del promedio y estudiantes que están muy por encima del promedio, por ejemplo, dependiendo, digamos, la distribución que tomen esas notas. Entonces, la prueba escrita por excelencia es el instrumento que me permite una evaluación de carácter científico desde el enfoque cuantitativo. Y las métricas serían las medidas de posición y las medidas de variabilidad que les señalaba. Después, cuando usted me pregunta cómo afectan las calificaciones cuantitativas a la percepción que tienen los estudiantes sobre su capacidad en matemáticas y su motivación para aprender la materia, pues la afectación es en ciertos casos, digamos, casi de estigmatizar al estudiante. ¿Por qué razón? Porque una calificación baja puede estigmatizar al estudiante y hacerle creer que no es capaz de dominar una temática, de desarrollar cierta habilidad y entonces la motivación se viene al suelo, ¿verdad? Entonces, obviamente que ese tipo de calificaciones, al ser muy puntuales como el logrado y no logrado, en la prueba, entonces sí puede afectar y son de los, digamos, de lo que nos compensa cuando se hace una evaluación mixta, ¿verdad? Tanto cuantitativa como cualitativa. Ahorita, hablando solo del enfoque cuantitativo y el instrumento por excelencia o el componente que sería la prueba escrita, pues entonces sí, una calificación negativa o baja puede afectar mucho a los estudiantes, incluso más si hay comparaciones entre ellos, ¿verdad? Porque más a ciertas edades, máxime si hablamos de adolescentes, les puede afectar significativamente en su autoimagen, ¿verdad? O su autopercepción de su capacidad para afrontar y resolver problemas y del manejo, digamos, de ciertos conceptos. Y respecto a la pregunta 3, que me dice qué relación existe entre el acceso a recursos educativos y el rendimiento en pruebas sumativas de matemáticas entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos, pues la relación es directamente proporcional. O sea, hay suficientes investigaciones que demuestran que entre mayor sean los recursos, mayor es el rendimiento en pruebas sumativas de matemáticas, y no solo sumativas, obviamente formativas. Y para un ejemplo, un botón, o sea, cuando hablamos de educación, digamos, privada, sabemos que los recursos son abundantes por lo general y eso repercute significativamente en las pruebas sumativas que realiza un estudiante. Y eso tiene que ver incluso con el dominio de otro idioma y las matemáticas entendidas como otro idioma, como lenguaje universal, la exposición al idioma, la exposición a las representaciones del idioma, pues determinan el nivel de manejo que puedan tener conceptualmente y procedimental de los contenidos. Vamos con estudios sociales. ¿Qué planteamientos tenés para estudios sociales, don Gustavo? Sí, don Marvin, aprovechando la oportunidad que tenemos de socializar nuestra experiencia y tratar de educar y de motivar a los colegas, surgen ciertos cuestionamientos respecto al enfoque cuantitativo en estudios sociales. Y entonces puntualmente tenemos tres preguntas.
La evaluación de los aprendizajes en estudios sociales desde el enfoque cuantitativo nos permite plantearle tres preguntas, don Marvin, que nos gustaría que nos contestara y que nos permitiera comprender de fondo de qué manera las pruebas sumativas pueden influir en la representación del verdadero aprendizaje y comprensión de los estudiantes en estudios sociales. ¿Cómo pueden las desigualdades en el acceso a recursos educativos afectar el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones cuantitativas de estudios sociales? Y tres, ¿qué estrategias se pueden implementar para mejorar la retroalimentación proporcionada a los estudiantes en función de sus calificaciones cuantitativas en estudios sociales? Bueno, la medición de la comprensión conceptual se ha venido centrando en la memorización de datos y hechos. Y esto es un problema, ¿verdad? Porque nosotros es más, la idea es enfrentar a los muchachos a situaciones, problemas, que recojan una información, que haya una descripción, un análisis y una interpretación. Y cuando llegamos a pruebas de carácter conceptual, memorístico, de datos, entonces los encajonamos a unas preguntas de selección donde ya la respuesta está, ya hay una respuesta que es la correcta, no hay construcción del conocimiento, a unos pareos, a unos complete y a unas preguntas, si bien son de desarrollo, pero con poco espacio para que el muchacho fundamente una idea, una perspectiva o una tendencia en función de lo que se le está planteando. Entonces, esa medición de la comprensión conceptual distorsiona el verdadero aprendizaje. Esto en estudios sociales. Luego, otro de los problemas de las pruebas sumativas es que se estandariza la diversidad. No es lo mismo aplicar una prueba de carácter sumativo, por ejemplo, en San José, que en Talamanca, o en la Cruz de Guanacaste, o en Limón. Hay un contexto, ahí hay un contexto, hay distintas realidades. Entonces, pues, pueden ser pruebas no adecuadas para diferentes tipos de estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, no consideran las diversas formas en que los estudiantes pueden interpretar y entender los contenidos. Y entonces eso genera desigualdad, ¿verdad? De una prueba que se construyó en un contexto y que se aplica a otros contextos diferentes. Por ejemplo, las pruebas del ministerio, las pruebas sumativas estandarizadas, que aplican por igual en todo el territorio nacional y a diferentes modalidades educativas, indígenas, ambientales, técnicas, nocturnas, y aunque los ítems son diferentes, la forma en que se construyen el nivel y el nivel de profundidad, ¿verdad? Este, lógicamente guiados desde unas temáticas y desde el programa de estudio, generalmente tienden a estandarizar, ¿verdad? Entonces, eh, estandarizan la diversidad. Otro problema que ya acabamos de decir es que no se toma el contexto sociocultural para la construcción de estas pruebas, ¿verdad? Entonces, al no capturar el contexto, entonces eso pierde objetividad. La misma prueba ya pierde objetividad porque hay una información ahí, en términos de evaluación, que no se está captando. Y también hay limitaciones en la retroalimentación, ¿verdad? Se aplica una prueba, hay una calificación y la retroalimentación no es específica para cada estudiante, ¿verdad? Y no es en términos generales. Entonces, hay algunas temáticas que las dominan bien algunos muchachos, otros muchachos, ¿verdad? Y también hay, y el desempeño de los muchachos, hay veces es muy bueno en un grupo
y no tan bueno en el otro. Entonces la retroalimentación también se estandariza y entonces es desigual desde esa perspectiva. Luego, otro de los problemas que hay, que hemos tenido y que es tradicional, y yo diría que desde el siglo XIX a esta parte, es que hay una presión por el rendimiento, hay una preocupación por la nota, ¿verdad? Por una certificación, eso causa estrés, ¿verdad? Y muchas veces desmotivación, ¿verdad? Y abandono del salón de clases. También otro de los aspectos importantes es que hay una desigualdad en el acceso a los recursos. Entonces, yo aplico una prueba para unos estudiantes que tienen internet, que tienen buenos libros de texto, acceso a una diversidad de recursos, videos, tablas, cuadros, gráficos, que tienen toda la ventaja, ¿verdad? Y entonces, al aplicar esa prueba, ¿verdad? Van con cierta ventaja, pero si agarro esa misma prueba y la llevo a otros contextos, como por ejemplo, educación indígena, la llevo a liceos rurales, etcétera, entonces ya ahí de por sí, en la forma, en el acceso a los recursos y en la forma que fueron preparados, ya no me es tan objetiva esa prueba, ¿verdad? Y genera desigualdad. Y luego, esto nos lleva a que la interpretación de los resultados, ¿verdad? No es la idónea. Eh, ¿Por qué? Porque los datos no son fiables. Y lo que me preocupa a mí es que muchas veces certificamos y no le permitimos a un estudiante pasar a otro año o ganar bachillerato con unos datos que no son fiables, ¿verdad? Que no son objetivos y eso en términos de evaluación es preocupante. Y por supuesto, en las pruebas sumativas no se permite el desarrollo de las habilidades críticas. Y la única forma de posibilitar el desarrollo de las habilidades críticas es desde el manejo de diferentes fuentes de información, ¿verdad? Entrevistas, observaciones, ¿verdad? Registros de determinados tipos de textos, el procesamiento de esa información. Entonces, eso no lo permite una evaluación sumativa desde la prueba escrita. Entonces, se hace necesario complementar este tipo de evaluación, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, ¿verdad? Eh, Aunque el enfoque cuantitativo proporciona una serie de datos, ¿verdad? Estos no son lo que siempre se persigue en estas pruebas, que sean objetivas y que el dato sea fiable en términos de que le permita al docente tomar una decisión, ¿verdad? Entonces se necesitan otros rubros que permitan eso. Quería decir algo importante. Fíjese que en primer ciclo, en primaria, la prueba tiene un 20%, sobre todo en segundo y tercer grado. Eso en primer ciclo, en segundo y tercer grado. En segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado, la prueba aumenta a un 30%. En educación diversificada, en el tercer ciclo, las pruebas, ¿verdad? Porque siempre se aplica un mínimo de 2, aumenta a un 35%. Y ya en educación diversificada aumentan a un 35%. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál es la apuesta del sistema? La apuesta por el sistema es por la prueba sumativa, ¿verdad? Hay una idea de que si no se aplican pruebas escritas, pruebas sumativas o pruebas estandarizadas, no se tiene un dato fiable para certificar a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, y viene de manera progresiva. Fíjese que el CONET, las pruebas valen un 60%, ¿verdad? Y en bachillerato por madurez es un 100% la prueba escrita. Entonces, en, eh, desde la política educativa, la política curricular, ¿qué se quiere? Se quiere el desarrollo del pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el desarrollo de una serie de habilidades críticas y la prueba sumativa estandarizada
nos queda un poco lejos de esas pretensiones. Don Gustavo, un balance general de este análisis desde las matemáticas y los estudios sociales. Sí, me gustó mucho su enfoque, don Marvin, que yo creo que le dio más lo veo como desde la arista de las pruebas estandarizadas. Yo lo vi más desde la prueba escrita de aula y entonces yo creo que se complementa, porque de hecho el reglamento de evaluación de los aprendizajes habla que la evaluación es un proceso sistemático, ¿verdad? Recopilación de información. Es un proceso continuo, sistemático. Y ese proceso continuo y sistemático, pues permite la evaluación cuantitativa y cualitativa, que en el otro programa conversaremos sobre el enfoque cualitativo, pero en el enfoque cuantitativo, que por lo menos como lo quise ver en el caso de matemáticas, que era la prueba escrita, tal vez también por temas de formación, yo sí le doy mucho valor a esos datos, porque si el instrumento está bien elaborado, me permite comprender una realidad en términos de desempeño, de niveles de desempeño, en un momento dado. Obviamente no mide más y obviamente tiene sus pros y sus contras, como lo señalaba, en el momento en que puede estigmatizar a un estudiante, le puede hacer pensar que no es capaz, que hay otros estudiantes más capaces, que hay otros estudiantes menos capaces, que sí los hay, pero que ese no es el fin de la evaluación como tal, sobre todo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero me parece muy valioso lo que usted enfoca, don Marvin, en lo que es la prueba estandarizada, ¿verdad? Sobre todo en las diferencias sociales, digamos, socioeducativas o las diferencias que uno puede encontrar, digamos, de regiones, eh, que aplicar una sola, pues obviamente sí arroja datos. El problema es solamente depender de eso. Sin embargo, como un balance, yo lo que sí observo es que ya para el próximo año 2025, ya hablar de una prueba estandarizada que tiene un valor de 50% y no, las calificaciones promedio que tuvo el estudiante al finalizar el ciclo, que representa un 50%, me parece interesante porque compensa, porque logra ese balance y para mí, dar datos importantes para la toma de decisiones. No sé qué opina mi estimado y respetable colega. Sí, el dato cuantitativo te da un acercamiento, ¿verdad? Al desempeño del muchacho, pero no es el todo. Se necesita otro tipo de información que complemente esos datos que me arroja la medición para apostar por una evaluación más justa, ¿verdad? Y adecuada al contexto sociocultural. Bueno, ha sido un placer, un gusto haber estado con todas y con todas. Eh, los invito a que nos sigan en la segunda parte de esta charla sobre la evaluación de los aprendizajes en matemáticas y estudios sociales, pero esta vez desde el enfoque cualitativo. Ha sido un placer y un gusto. Gracias por acompañarnos a Conversando con usted. Sigamos transformando juntos la educación. Una conversación a la vez.